Ok, chicos, entonces vamos a arrancar. Como les decía, esa es una sesión que la idea es aclarar dudas sobre el primer proyecto que ustedes tienen programado en bases de datos y que mediante esta sesión puedan obtener una idea o comparar los modelos que ya ustedes tienen o poder empezar con el modelo. Yo sé, creo, si entiendo bien, es mañana que se tiene que hacer la entrega, no estoy muy seguro, pero por lo menos se puedan guiar un poco entre hoy y mañana para poder entregar el proyecto. Voy a compartirles pantalla, vamos a ver, voy a compartir esta pantalla y si pueden me confirman si ven, si ven la pantalla, por favor. Deberían de estar viendo el PDF de la parte de los proyectos. Ok, perfecto. Eh, Listo, entonces vamos a ver, muchachos y muchachas. Eh, Vamos a arrancar un poquito para tratar de explicarles un poquito la lógica de cómo construir el tema de la base de datos y las tablas, que creo que es donde tal vez genera un poco más de duda al principio y no se entiende. Después voy a hacerlo como en un Excel para poder explicar un poquito cuál es la lógica de las tablas y ya después vamos a pasar al Workbench, que es acá, este programa, ¿verdad? Que es el que tienen que utilizar para desarrollar en el proyecto 1 las bases de datos. Ya en el proyecto 2 y 3 lo tienen que hacer con SQL Server, que ese es otro programa completamente, pero en este proyecto 1 se tiene que hacer con esta versión de motor de base de datos, que es MySQL, y el programa que es MySQL Workbench. Entonces, bueno, ahí vamos a dejar que se conecte. Y para arrancar, voy a revisar un poquito el tema aquí del proyecto para que todos estemos en contexto de lo que vamos a ir viendo. Y después en el Excel les voy a ir explicando ahí el paso a paso más o menos de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, les están dando este primer proyecto que en realidad está bastante sencillo, es un proyecto muy sencillo. Eh, Aquí lo explican bastante bien en el documento y básicamente lo que nos están hablando es sobre un tema de organización política en los países eh, en este apartado en específico se están metiendo, digamos que con Costa Rica, las 7 provincias, los 84 cantones y los 488 distritos. Entonces vamos a desarrollar un modelo basado en Costa Rica que podría ser aplicable a algunos países, no a todos, ¿verdad? Pero por lo menos para el caso de Costa Rica en específico, eh, de ahí es bastante aplicable el modelo que nos están dando, ¿verdad? Como ejemplo, nos están dando esta imagen, ¿verdad? De cómo se distribuyen el tema de los distritos con los cantones con las provincias, ¿verdad? Y acá sí, pues no nos están dando el tema del país, que ahorita vamos a ver que nos están pidiendo el tema del país, eh, pero de ahí, en este caso, como solo vamos a trabajar la parte de Costa Rica, digamos que por eso es que no lo están poniendo acá como parte de la imagen, pero sí hay que incluirlo dentro del modelo. Eh, entonces lo que nos están diciendo es simplemente Costa Rica es una organización política, se organiza de esta manera y lo que se quiere hacer es de hacer un modelo en bases de datos para ayudar a organizar mejor la información o poder almacenar la información de una manera organizada. Entonces, como les decía, nos muestran un ejemplo, ¿verdad? Donde vienen como los códigos de provincia, los códigos de cantón, los códigos de distrito y el área en kilómetros cuadrados de ese distrito. Y ya viene la parte del desarrollo, que es lo que nos dicen que quieren que nosotros hagamos dentro del modelo. Entonces, nos están pidiendo que se diseñe un diagrama entidad-relación, ¿verdad? Que se ajuste al requerimiento que nos van a plantear. Y el requerimiento es básicamente esto. Lo que quieren es tener una estructura de manera jerárquica, más o menos como se ve acá, ¿verdad? En donde el abuelo, por decirlo así, es la entidad o la estructura más hacia arriba en la jerarquía y los hijos son las estructuras más abajo en la jerarquía. Y básicamente aquí nos están diciendo, bueno, tenemos un país, tenemos una provincia, tenemos un cantón
y tenemos un distrito, ¿verdad? Como una base de datos completa, cada una de estas van a ser entidades. Ya acá nos están aclarando muchísimo el tema del planteamiento de lo que tienen que desarrollar, ¿verdad? He visto que varios han preguntado sobre cuántas entidades son, creo que ya incluso les han aclarado los tutores que son 4 entidades, que están aquí bastante específicas, ¿verdad? Que son estas 4 acá, y lo que les han dicho es que entre ellos tiene que haber relación, ¿verdad? De uno a muchos. Y de hecho, creo que por acá en el proyecto nos indica esa anotación, ¿verdad? Que todos van a ser de uno a muchos. Vamos a ver por dónde es que viene. Aquí está. Las entidades se relacionan de uno a muchos. ¿Qué significa eso? Eso es que las entidades en esa forma de jerarquía van a ir relacionadas de un país a muchas provincias, de una provincia a muchos cantones, de un cantón a muchos distritos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nos están pidiendo relacionar los datos y que debemos darle lógica al modelo para que sea aplicable a esta parte que tenemos aquí arriba. Hay algo importante que les recomiendo, es que aunque aquí estén pidiéndonos esto, ¿verdad? Siempre es bueno fijarnos si para un segundo proyecto, por ejemplo, nos van a pedir algo en específico en la creación de la base de datos. ¿Por qué? Porque tal vez acá nos vayan a pedir algunas cosas que van a tener que incluirse en el modelo que estamos haciendo aquí arriba. En este caso, la parte del proyecto 1 está bastante específico, lo que nos están pidiendo, y está bastante fácil de entender y se ordena bastante bien, digamos, al segundo proyecto y tercer proyecto. Entonces, nos vamos a basar bien en el tema del desarrollo del primer proyecto. Ahora, hay algo importante, y es que debemos de entender cuál es el funcionamiento de las tablas en las bases de datos relacionales. Veamos, cuando hablamos de base de datos, debemos entender eso como un todo. Una base de datos en un motor relacional es un todo, es un contenedor en donde vamos a tener un montón de estructuras internas. Dentro de esas estructuras van a haber tablas, van a haber procedimientos, van a haber vistas, van a haber índices, van a haber un montón de cosas que internamente se unen y conforman la base de datos como un todo. Entonces, en este caso, para el modelo que estamos viendo acá, por ejemplo, podríamos decir que estas 4 entidades que están acá o que nos están mostrando se componen de una entidad mayor que se va a llamar base de datos, que va a ser la base de datos como tal. Entonces, acá en cada una de esas entidades lo que va a guardarse o va a integrarse es la información, y las 4 entidades o las 4 tablas que nos están pidiendo acá juntas forman la base de datos. Ok, entonces, para irles explicando un poquito, voy a abrir un Excel y les voy a enseñar en Excel un poquito el tema de la construcción de tablas. Entonces, vamos a abrir aquí un documento en blanco y, ok, el comportamiento interno de una tabla es que dentro de la tabla vamos a tener columnas y filas. Entonces, un Excel se ajusta muchísimo al tema de las tablas en bases de datos. Entonces, cuando vamos a insertar información en una tabla, la información se inserta en columnas, cada uno de los atributos, por decirlo así, y en filas, cada uno de los datos de cada uno de esos atributos. Entonces, por ejemplo, si queremos crear una entidad o una tabla que se llame país, en este caso, tenemos que pensar qué es lo que compone a un país, ¿verdad? Un país puede estar compuesto, en este caso, como nos están diciendo acá, por distritos, cantones, provincias y el país como tal. Entonces, el país va a ser como la entidad más arriba, luego el país va a estar compuesto por provincias, que a su vez está compuesto por cantones, que a su vez está compuesto por distritos. Entonces, si queremos ver información de un país en específico, podríamos decir que vamos a tener, por ejemplo, un nombre de país, ¿verdad? Vamos a tener un nombre de provincia, vamos a tener un nombre de cantón, y dame un taque aquí,
cantón, y vamos a tener un nombre de distrito. En este caso, para lo que nos están indicando. ¿Ok? Entonces, teniendo estas 4 columnas, ¿verdad? Que son cada una de esas A, B, C y D. Estas 4 columnas nos van a conformar, por decirlo así, la base de datos. Entonces, yo podría combinar estas 4 celdas, decir que estas 4 celdas va a ser base de datos, ¿verdad? Y la base de datos va a estar compuesta por país, provincia, nombre, país, provincia, cantón y distrito. Y podríamos empezar a almacenar información acá. Ahorita estoy haciendo como un resumen rápido de lo que nos está mostrando en la parte de la información. Tenemos el país Costa Rica, tenemos la provincia San José, tenemos el cantón, vamos a ver, basándonos en la misma información que nos están mostrando aquí arriba, Cantón San José, y un distrito, dice que el primer distrito es Carmen, entonces vamos a poner aquí Carmen. ¿Ok? Entonces, si vemos, aquí vamos a tener la base de datos, voy a ponerla en este color, aquí vamos a tener, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. Voy a tener aquí cada una de las columnas, el país lo voy a poner en este color, la provincia lo voy a poner en este otro color, el cantón lo voy a poner en este otro color y el distrito lo voy a poner en este otro color. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que tenemos una base de datos compuesta por nombre país, nombre provincia, nombre cantón y nombre distrito. Y aquí, una vez que ya tenemos definidos los atributos, digamos, esta es la base de datos como tal, aquí tenemos atributos, aquí tenemos los datos. Podemos ir almacenando más datos hacia arriba, hacia abajo, perdón. O el mismo país, con el mismo cantón, perdón, la misma provincia, el mismo cantón, y podríamos almacenar otro distrito que sería Merced. ¿Ok? Aquí me faltó un dato que tenemos allá. Ok, bueno, pero el distrito más bien lo vamos a ver así. Vamos a cambiar esto. Vamos a quitarle el nombre. Acá, nombre y así. Ok. Y aquí dice que el distrito tiene un área, el primero de 1.49 kilómetros cuadrados. Y el segundo dice que tiene un área de 2.2 kilómetros cuadrados. Ok, esto que estoy haciendo acá ahorita, lo estoy haciendo para que puedan entender un tema importante que es el tema de la normalización de las bases de datos y por qué es que se normaliza y cómo se normaliza. Aquí podríamos seguir almacenando hacia abajo más información sobre el país, la provincia, el cantón y la información del distrito. ¿Ok? Entonces, yo podría tener aquí un montón de información hacia abajo en filas y en las columnas podría tener cada uno de los atributos de esta base de datos como tal. Ahora, hay un tema importante y el por qué es que se aplica normalización. Número 1, la normalización busca un tema que es evitar la duplicidad de datos, porque cada vez que tengamos datos duplicados, y eso nos va a generar, primero, tener el dato más de una vez que no tiene ningún sentido, y segundo, que esa información se tiene que almacenar en un disco, ¿verdad? La información de las bases de datos van a un archivito de base de datos, que es un archivo común y corriente, un file en el disco, y ese archivo va a ir creciendo conforme más información le vamos a ir insertando. Entonces, entre más texto yo almacene, más información yo almacene, más grande va a ser ese archivo. Entonces, parte de la normalización lo que busca es evitar la duplicidad de la información y busca evitar que esa duplicidad también nos provoque a nosotros tener un montón de espacio almacenado sin sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Lo que se busca es tratar de eliminar duplicidades y también con eso vamos a evitar que tengamos problemas de integridad de información. Entonces, para tema de duplicidad, por ejemplo, si yo tengo acá el país y ven que Costa Rica se va a repetir por la n cantidad de veces que existan distritos, cantones y provincias, no hace sentido que yo tenga Costa Rica repetido
un montón de veces. Voy a dar un momento para admitir aquí a la sesión a 2 personas que están esperando. Ok, ya están. Entonces, Costa Rica se va a repetir, San José se va a repetir también, el cantón también, tal vez el distrito puede ser que no se repita, pero lo que sí se va a estar repitiendo mucho es el país, la provincia y el cantón, ¿verdad? Entonces, la idea es que esta información no se esté duplicando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como les dije, esto nos va a generar gasto de disco innecesario y por lo tanto podríamos evitarlo esto haciendo normalización. ¿Cómo podemos normalizar nosotros la base de datos? Lo que busca la normalización es que logremos separar la información en diferentes tablas y que esas tablas no contengan información duplicada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para el país, yo podría crear una tabla independiente de, de estas otras 3 que están acá, que contenga el nombre del país una sola vez. Entonces yo podría decir, voy a crear una tabla país, voy a copiarlo acá. ¿Ok? La tabla país va a contener a Costa Rica una sola vez. Y si yo necesito, de nuevo, ingresar a Costa Rica, digamos, o tener Costa Rica más de una vez para relacionarlo con una provincia, lo voy a hacer mediante una relación. Pero de momento lo que quiero es que vean el tema de la normalización. Entonces, lo que vamos a hacer es separar cada uno de los datos que tenemos acá en diferentes columnas con el fin de evitar que se duplique. La provincia también podríamos hacer lo mismo. Podríamos tener provincias acá, podríamos tener también cantones por aparte y podríamos tener los distritos por aparte. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí lo que hice fue separar cada uno de estos en tablas por aparte. Y si yo necesito a Costa Rica, que no se repita, voy a tener a Costa Rica una vez, a San José una vez, al cantón una sola vez y al distrito una sola vez. En este caso, digamos que aquí se aplica tener el distrito Merced porque son diferentes. Ahora, y al yo estar, digamos, separando los datos, yo necesito una manera de que estos datos se comuniquen internamente, porque si yo tengo acá el país, la provincia, el cantón, el distrito, ¿cómo sé yo esta provincia de San José a qué cantón, perdón, o este cantón San José a qué provincia pertenece, o este distrito a qué cantón pertenece, o esta provincia a qué país pertenece? O sea, tenemos que tener alguna manera de comunicar estas 4 estructuras que están por aparte. Recordemos que separamos las estructuras por 2 cosas. 1, porque no vamos a estar duplicando la información más de una vez. Y 2, porque en la normalización lo que se busca es que cada tabla o cada entidad contenga información solo sobre lo que la entidad realmente está hablando. Por ejemplo, si yo estoy hablando de país, yo no debería de tener aquí el país y además decir que vamos a tener también la provincia, ¿verdad? San José. Entonces, esto no tiene ningún sentido porque estoy hablando solo del país. Aquí solo podemos tener países, no podemos tener provincias, ni cantones, ni distritos. Igual en la provincia, yo aquí no debería tener la provincia, el cantón y el distrito en una sola columna, sino que debería tener solo la provincia y solo información de la provincia. O del cantón, igual solo información del cantón, y del distrito, igual solo información del distrito. Entonces, por eso separamos, para normalizar la base de datos, separamos en diferentes tablas la información que vamos a contener en toda la base de datos. Ahora, en país, por ejemplo, yo solo necesito el nombre del país, en provincia igual, en cantón también, pero en distrito, aquí está pasando algo con el tema de los distritos, que además del nombre del distrito, también estamos almacenando cuánto es en kilómetros cuadrados lo que mide ese distrito. Entonces, como parte de la normalización, y ustedes han podido, los que han leído, saben que tenemos diferentes niveles de normalización. Tenemos la forma normal 1, la forma normal 2 y la forma normal 3. Y lo que nos dice la forma normal 1 es lo que acabamos de hacer, separar en tablas independientes que existan solo información de esa tabla, ¿verdad? Que fue por país, Costa Rica, provincia solo San José, no tiene que tener nada de otro dato, ni cantón, ni distrito. Entonces, estamos separando y de esa manera, digamos que cumplimos con la primera forma normal. La primera forma normal.
Ahora, la segunda forma normal nos está diciendo que además de que en cada una de las tablas que vamos a tener, cada una de las entidades que tenemos, solo hablemos de esa información, también debemos de separar de que no hayan dependencias transitorias en los datos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en este caso dice que Carmen es el nombre del distrito, pero este otro dato que está acá, que depende de Carmen, ciertamente, este dato no tiene nada que ver con el nombre del distrito. Este dato tiene que ver con otro tipo de información del distrito, que es cuánto mide el distrito, ¿verdad? Entonces, como parte de la segunda forma normal, vamos a tener que hacer una separación de esta parte del distrito. Ahora, viendo que esta información, tanto el nombre como lo que mide el distrito en kilómetros cuadrados, forman parte del distrito, o sea, ambos son información del distrito, no vamos a crear una entidad adicional para decir, ok, medida de distrito. ¿Por qué? Porque podemos decir que efectivamente estamos hablando de información del distrito. ¿Se podría crear? Pues sí, pero en este caso no es necesario hilar tan delgado para poder cumplir con la segunda forma normal. Entonces, en una segunda forma normal, lo que vamos a ver es eso. Ok. País solo tiene el nombre del país, por lo tanto, perfecto, se está cumpliendo con la segunda forma normal. Provincia, solo tiene información de provincia y un solo campo, perfecto, está cumpliendo con la segunda forma normal. El cantón solo tiene información del cantón, perfecto, cumple con la primera y también no hay ninguna dependencia interna en los datos. Y distrito sí, aquí sí tenemos que hacer algo con la información de distrito. ¿Por qué? Porque distrito dice que tiene tanto el nombre como lo que mide cada uno de los distritos. Entonces lo que vamos a hacer es crear en distrito, vamos a crear, perdón, voy a quitar esto, dos columnas. Una columna que tenga, por decirlo así, que tenga el nombre solamente y otra columna, esto, que tenga el área del distrito. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que voy a hacer es separar estos datos. El nombre, Carmen acá, y el área acá. El nombre para acá y el área para acá. Entonces, de esta manera, estamos haciendo que distrito cumpla con la segunda forma normal, que lo que implica es que los datos que están en una sola columna, que tienen un comportamiento diferente, se separen en dos columnas independientes. Entonces, aquí para homologar, digamos, lo que acabamos de hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner aquí nombre, que sería, esta sería la tabla, esta sería la columna, y esos serían los datos. Voy a poner esto en un colorcito distinto para denotar que esos son, no, aquí tengo que hacerlo diferente, ponerlo así, para denotar que son columnas. Aquí sería solo los valores, aquí solo los valores. Aquí sería nombre, nombre. Ok, entonces ya vamos viendo aquí que en este caso lo que hicimos fue, para cumplir la segunda forma normal, hacer que cada una de esas se conviertan en tablas y que no existan dependencias internas en los datos. O sea, que los datos se encuentren separados en su respectiva columna según lo que nos indica la segunda forma normal. Ahora, para que esto termine teniendo una estructura en tercera forma normal, que es hasta donde nos están pidiendo, lo que nos piden es el tema de que
por ejemplo, todos los datos que están internos en cada uno dependan de una llave interna. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso del tema de la llave? Significa que, por ejemplo, yo aquí tengo el nombre del distrito Carmen y el área del distrito Carmen, ¿verdad? Nombre de Merced y el área de Merced. Internamente, digamos que podríamos decir que esta área 149 siempre va a depender de Carmen, pero no necesariamente solo Carmen tiene un área con 149 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, para resolver el tema de la tercera forma normal, lo que nos piden es poder crear una llave interna que nos permita comunicarnos con toda la fila como tal, o sea, que toda la fila como tal dependa de esa llave y que además permita identificar de manera única cada uno de los datos que están en esa fila. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, Carmen y Aria, que son un solo registro, por decirlo así, debería de tener una llave que le identifique de manera única como un distrito interno. Si nos vamos para acá, vemos que cada uno de los datos que estamos viendo tienen un código, ¿verdad? Este es el código para identificar a Carmen, al distrito Carmen con esta área. Este código de cantón es el que identifica al cantón San José y este código de provincia es el que identifica a la provincia de San José. Entonces, estos códigos que ya nos están dando acá nos van a servir para identificar de manera única la fila completa de cada una de las tablas. Entonces, podríamos venirnos para acá y decir, ok, lo que vamos a crear ahora como tercera forma normal es darle a cada una de estas tablas una llave que me identifique a toda la fila como un solo registro. Entonces, a país, vamos a crearle, vamos a tener esto acá, y vamos a decirle que país ahora va a ser una tabla que va a tener un código, ¿verdad? Y que ese código podría ser cualquier número. En este caso podríamos utilizar el código 506, que es el código de país, digamos, para el tema de las llamadas. Entonces podríamos utilizar el código 506. Este código se convierte en un campo y ya tenemos que país, la llave de país va a ser el código y este código va a representar de manera única a Costa Rica. O sea que Costa Rica va a representarse por el código 506. La provincia la vamos a representar también. Vamos a hacer un código acá. Y este código en este caso va a ser 1, que es igual al código que estamos viendo acá. En este caso son ejemplos. Ustedes podrían utilizar cualquier otro código, pero lo ideal sería basarse en el mismo código que está acá. Y sabemos que San José va a ser el código 1 y se va a llamar San José. Y este código va a ser la llave que nos identifica de manera única a San José. Y eso mismo habría que hacer para cantón y habría que hacer para distrito. Entonces, si me vengo para acá, vamos a agregar aquí hacia la derecha. Y aquí yo voy a copiar esto. Aquí le voy a poner código. El código del cantón San José, si nos vamos a los datos, dice que es 101. Entonces, aquí le vamos a poner 101. Y ahí tenemos a San José. Y para el distrito vamos a hacer exactamente lo mismo. El distrito ahora va a contener 3 columnas. Las 3 van a ser código. Y aquí va a ser el código del primer distrito es 10.101 y del otro es 10.102. 10.101, 10.102. Ok, al final la área va a ser igual a una columna de la tabla. Entonces, como vemos ya acá, de esta manera, estamos haciendo la normalización para tener en tercera forma normal los datos que nos están pidiendo. Entonces, hasta el momento, digamos que
tenemos cumplido el tema de poder tener la normalización cumplida a nivel del modelo que nos están dando, creando 4 entidades, ¿verdad? Que son país, provincia, cantón y distrito, y esas entidades con su código que identifiquen de manera única cada uno de los datos y separando los datos también para que no hayan esas dependencias internas entre la información que estamos almacenando por acá. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta, o si no continuamos para irle dando forma a la parte de la cardinalidad. Ok. Cualquier cosa, chicos, como les dije antes, si tienen alguna duda me pueden interrumpir, pueden abrir el micrófono, interrumpirme y hacerme la consulta, o por el chat también pueden hacer la consulta. Ahorita estoy haciendo un repaso súper rápido, sin meterme en temas teóricos sobre las bases de datos. Realmente es un repaso súper rápido, con algunos conceptos explicados de manera muy sencilla y no tan técnico, también para que puedan entender. Pero esto lo pueden, si quieren entender más de temas de normalización, pueden meterse a YouTube. Hay cualquier cantidad de contenido ahí que pueden entender más de manera más clara o más profunda la parte de la normalización de las bases de datos. Vamos a ver. Ok, entonces, bueno, cumpliendo con el tema de la normalización, hay un tema con respecto a la parte de la cardinalidad. ¿Y qué es eso de la cardinalidad? Bueno, primero, esta información que está almacenada ahorita ya en tablas, yo necesito o tengo la necesidad de poder hacer una referencia. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, yo sé que el código, que el distrito Carmen, que tiene un área de 1.49 kilómetros cuadrados, se representa por el código 10101. Pero este distrito Carmen, ¿a qué cantón le debe pertenecer? Entonces yo necesito una manera de poder internamente en la base de datos o en las tablas tener una referencia de que a qué provincia pertenece